Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto con ganas de descubrir nuevas historias. Porque hoy, amigos míos, nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de las producciones turcas más prometedoras que nos aguardan en el año 2025. Sí, sé que todavía falta un poco, pero en el mundo de las series, la anticipación es parte del encanto, ¿verdad? Así que prepárense para descubrir qué nos depara la televisión turca el año que viene, porque les aseguro que la lista que he preparado les va a encantar. Vamos a sumergirnos en dramas apasionantes, comedias que les sacarán carcajadas, thrillers llenos de suspense y, por supuesto, romances que les robarán el aliento. Pero antes de empezar, un pequeño favor, si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un comentario al final contándome qué serie les ha llamado más la atención. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos a despegar hacia el universo de las series turcas de 2025. La televisión turca, como saben, ha conquistado corazones en todo el mundo. Sus producciones se caracterizan por sus historias atrapantes, sus personajes complejos, sus paisajes impresionantes y, por supuesto, ese toque dramático que las hace tan adictivas. Y para el 2025, las expectativas son altísimas. Para empezar, tenemos una serie que ya está generando mucho ruido, aunque aún no se sabe mucho sobre ella, provisionalmente la llamaremos Sombras del Bósforo. Se trata de un thriller psicológico ambientado en la vibrante ciudad de Estambul. La trama gira en torno a una joven psicóloga que comienza a tratar a un paciente con un pasado oscuro y misterioso. A medida que profundiza en su historia, ella misma se ve envuelta en una red de secretos, mentiras y peligros. Se rumorea que la producción cuenta con un elenco de primera línea y una dirección impecable, y que explorará temas como la salud mental, la identidad y la redención. Personalmente estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla esta historia y descubrir todos los secretos que esconde. Los avances que he visto prometen una atmósfera oscura y cautivadora. Profundizando un poco más en Sombras del Bósforo, las fuentes cercanas a la producción han revelado que la protagonista, la joven psicóloga Elif, es interpretada por la ascendente actriz Ayşe Demir, conocida por su versatilidad y capacidad para transmitir emociones complejas. Su personaje Elif es una mujer dedicada a su profesión, pero atormentada por sus propios demonios internos. Su vida da un vuelco cuando conoce a Kerem, el misterioso paciente interpretado por Burak Özdemir, un actor consagrado en el género de thriller. Kerem llega a la consulta de Elif con amnesia, recuerdos fragmentados y una sensación constante de peligro inminente. La conexión entre Elif y Kerem se vuelve cada vez más intensa, desafiando los límites profesionales y personales de la psicóloga. La serie, dirigida por el aclamado director Mehmet Kaplan, utiliza la belleza y el misterio de Estambul como un personaje más. Los emblemáticos paisajes del Bósforo con sus imponentes mansiones y sus callejuelas laberínticas se convierten en el escenario perfecto para esta historia de intriga y suspense. La fotografía de la serie, con tonos oscuros y contrastes marcados, refuerza la atmósfera opresiva y claustrofóbica que envuelve a los personajes. Se espera que Sombras del Bósforo explore temas delicados como el trauma infantil, la manipulación psicológica y las consecuencias del secreto. La serie promete ser un viaje introspectivo a la mente humana, desafiando al espectador a cuestionar la realidad y la percepción. En segundo lugar, quiero hablarles de una serie que, si bien aún no tiene título definitivo, se conoce internamente como El legado de la sultana. Esta producción nos transporta a la época del Imperio Otomano y cuenta la historia de una poderosa sultana que lucha por mantener su poder en un mundo dominado por hombres. La serie promete estar llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos, batallas épicas y un vestuario deslumbrante. Si les gustaron series como Magnificent Century, esta seguramente les encantará. Además, los creadores han prometido que esta nueva producción será aún más ambiciosa y espectacular que sus predecesoras. Personalmente me encantan las series de época y estoy segura de que El legado de la sultana nos ofrecerá una visión fascinante de la historia de Turquía. El legado de la sultana se centra en la figura de Ayşe Sultan, una mujer de gran inteligencia y ambición, interpretada por la veterana actriz Hülya Avşar. Ayşe es la hija del sultán reinante y, desde muy joven, ha sido testigo de las intrigas y las luchas de poder que se libran en el harén. A pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres de su época,
Aisee se niega a ser una mera espectadora y decide tomar las riendas de su destino. Utilizando su astucia y su encanto, Aisee se convierte en una figura influyente en la corte otomana, desafiando las convenciones y luchando por sus propios intereses. La serie, escrita por un equipo de historiadores y guionistas expertos, se basa en hechos históricos reales, pero también incorpora elementos de ficción para crear una narrativa más atractiva y emocionante. Se espera que el legado de la sultana explore la vida cotidiana en el palacio otomano, las costumbres y las tradiciones de la época, así como los desafíos que enfrentaban las mujeres en una sociedad patriarcal. El vestuario de la serie, diseñado por reconocidos modistas turcos, es una verdadera obra de arte con trajes suntuosos, joyas deslumbrantes y tocados elaborados. La producción ha invertido una gran cantidad de recursos en recrear la majestuosidad del Imperio Otomano, utilizando escenarios naturales impresionantes y efectos especiales de última generación. Ahora, si lo que buscan es algo más ligero y divertido, no se preocupen, porque también tengo una recomendación para ustedes. Se trata de una comedia romántica titulada Amor a primera vista, o casi. La serie sigue la historia de dos jóvenes que se conocen de la manera más inesperada y, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. La serie promete estar llena de situaciones hilarantes, diálogos ingeniosos y personajes entrañables. Es perfecta para verla un domingo por la tarde, relajarse y disfrutar de una historia de amor sencilla y divertida. Los avances que he visto muestran una química increíble entre los protagonistas, lo cual es fundamental para que una comedia romántica funcione. Amor a primera vista o casi, nos presenta a Deniz y Zeynep, interpretados por los jóvenes actores Kanyaman Jr. y Elçin Sangu Jr., respectivamente. Deniz es un arquitecto exitoso pero un poco neurótico y obsesionado con el orden. Zeynep, por el contrario, es una artista bohemia y despreocupada, que vive el momento y no se preocupa por el futuro. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada, en medio de un atasco de tráfico provocado por un choque entre sus respectivos coches. A pesar de su aversión inicial, Deniz y Zeynep se ven obligados a colaborar para solucionar el problema, lo que da lugar a una serie de situaciones cómicas y románticas. La serie, dirigida por la directora de comedias románticas Aysel Aksoy, utiliza el encanto de Estambul como telón de fondo para esta historia de amor. Los pintorescos barrios de la ciudad, con sus cafés acogedores y sus calles empedradas, se convierten en el escenario perfecto para los encuentros y desencuentros de Deniz y Zeynep. La música de la serie, con ritmos alegres y melodías pegadizas, refuerza el ambiente festivo y romántico de la historia. Se espera que Amor a primera vista o casi sea una comedia romántica refrescante y original, que explore los clichés del género con humor e inteligencia. La serie promete ser un éxito entre el público joven, que busca historias de amor con las que puedan identificarse. Pero eso no es todo, porque también hay una serie que mezcla el drama familiar con el suspense y el misterio. Se llama Secretos de familia en Capadocia. La historia se centra en una familia adinerada que vive en la impresionante región de Capadocia. Cuando uno de los miembros de la familia es encontrado muerto, todos se convierten en sospechosos. La serie promete estar llena de giros inesperados, secretos ocultos y relaciones complejas. Además, el paisaje de Capadocia, con sus formaciones rocosas únicas y sus ciudades subterráneas, añade un toque mágico y misterioso a la historia. Los creadores han prometido que la serie mantendrá al espectador al borde de su asiento hasta el final. Secretos de familia en Capadocia nos introduce a la familia Ozdemir, propietarios de un lujoso hotel en la región. El patriarca de la familia, Hasan Ozdemir, interpretado por el reconocido actor Haluk Bilginer, es un hombre poderoso y autoritario, que ha construido su imperio a base de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito y felicidad, se esconden oscuros secretos que amenazan con destruir a la familia. Cuando el hijo menor de Hasan, Emir Ozdemir, es encontrado muerto en extrañas circunstancias, todos los miembros de la familia se convierten en sospechosos. La investigación policial revela una red de mentiras, traiciones y resentimientos que se han ido acumulando a lo largo de los años. La serie, dirigida por el director de dramas familiares Ali Khan, utiliza la belleza y el misterio de Capadocia como un elemento narrativo más. Las formaciones rocosas únicas de la región, con sus cuevas y sus ciudades subterráneas, se convierten en el escenario perfecto para esta historia de intriga y suspense. La fotografía de la serie, con colores cálidos y contrastes marcados, refuerza la atmósfera opresiva y claustrofóbica que envuelve a los personajes.
Se espera que Secretos de Familia en Capadocia explore temas delicados como la ambición, la envidia y las consecuencias del silencio. La serie promete ser un drama familiar intenso y emocionante que mantendrá al espectador al borde de su asiento hasta el final. Además de estas 4 series, hay otras producciones que también están generando mucha expectación. Por ejemplo, una serie de acción y espionaje ambientada en el mundo del crimen organizado, una serie dramática que explora las complejidades de la inmigración y una serie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico. La televisión turca está apostando por la diversidad y la innovación, y eso es algo que celebro. La serie de acción y espionaje titulada provisionalmente Operación Estambul promete ser una producción trepidante y llena de adrenalina. La trama gira en torno a un agente secreto turco, interpretado por el carismático actor Quantatürk Jr., que se infiltra en una organización criminal internacional para desmantelar sus operaciones. La serie, filmada en diferentes localizaciones de Estambul y otros países, cuenta con escenas de acción espectaculares, efectos especiales de última generación y un guión lleno de giros inesperados. La serie dramática que explora las complejidades de la inmigración, titulada Raíces Perdidas, se centra en la vida de una familia siria que llega a Turquía en busca de refugio. La serie, escrita por un equipo de guionistas expertos en temas sociales, aborda los desafíos que enfrentan los inmigrantes en un nuevo país, como la barrera del idioma, la discriminación y la dificultad para encontrar trabajo. La serie promete ser una producción conmovedora y realista, que busca sensibilizar al público sobre la situación de los refugiados. La serie de ciencia ficción que nos transporta a un futuro distópico, titulada Código 2045, se ambienta en una Estambul devastada por el cambio climático y la superpoblación. La serie, dirigida por un joven director prometedor, utiliza efectos especiales innovadores y una narrativa visualmente impactante para crear un mundo futurista y opresivo. La trama gira en torno a un grupo de rebeldes que luchan contra un gobierno autoritario que controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Por supuesto, es importante tener en cuenta que estas son solo algunas de las series que se esperan para el 2025. La industria televisiva está en constante evolución y es probable que surjan nuevas producciones que nos sorprendan aún más. Lo que sí es seguro es que el año que viene será un año lleno de grandes historias y emociones en la televisión turca. Y para terminar, quiero hablarles de algo que es fundamental para el éxito de cualquier serie: el elenco. Las series turcas se caracterizan por contar con actores y actrices talentosos y carismáticos. Para el 2025, se espera que veamos a algunos de los rostros más conocidos de la televisión turca protagonizando estas nuevas producciones, así como a nuevas caras que prometen convertirse en las próximas estrellas. La combinación de experiencia y juventud es un ingrediente clave para el éxito. Estén atentos a los anuncios de casting, porque seguramente les sorprenderán algunos de los nombres que se barajan. En resumen, el año 2025 se perfila como un año emocionante para las series turcas. Tenemos thrillers psicológicos, dramas históricos, comedias románticas, series de misterio y mucho más. La televisión turca está apostando por la diversidad, la innovación y la calidad, y eso es algo que los amantes de las series agradecemos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les interesen. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de lo que nos espera en el 2025. Estén atentos a mis próximos vídeos, porque seguiré actualizándolos sobre las últimas novedades de la televisión turca. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No olviden dejarme un comentario contándome qué serie les ha llamado más la atención y si tienen alguna otra recomendación para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.